Hay un nombre que se pronuncia cada domingo en miles de iglesias alrededor del mundo, incrustado en el corazón mismo del credo más antiguo de la fe cristiana. Millones de voces, en cientos de idiomas, repiten semana tras semana una frase que ancla la redención cósmica en un momento preciso de la historia humana. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es una de las paradojas más extraordinarias y desconcertantes de toda la historia antigua. Un burócrata romano de rango medio, un prefecto de una provincia problemática en los márgenes orientales del imperio más poderoso de la tierra, inmortalizado para siempre, no por sus logros militares, no por la magnificencia de sus construcciones, no por su sagacidad política, sino por el momento exacto en el que su cobardía se cruzó con la soberanía insondable de Dios. Hay algo que casi nadie se pregunta cuando termina de leer los relatos de la pasión en los 4 evangelios. ¿Qué pasó con ese hombre después de que se secó el agua de sus manos? ¿Qué ocurrió con el juez humano que se atrevió a dictar sentencia de muerte contra el autor de la vida? ¿Cómo terminó verdaderamente Poncio Pilato en los años oscuros que siguieron a esa Pascua turbulenta del año 33 de nuestra era? Este es el relato de esos años olvidados. El descenso implacable de un hombre que creyó tener el poder absoluto de la vida y la muerte, y que terminó siendo aplastado por la misma maquinaria imperial a la que sacrificó a un inocente para salvarse a sí mismo. Lo que estás a punto de recorrer no es solamente historia antigua o un recuento biográfico de un funcionario romano. Es un estudio profundo sobre la anatomía del compromiso moral, sobre la colisión inevitable entre los reinos efímeros de este mundo y el reino inquebrantable de los cielos, y sobre la verdad ineludible de que nadie, absolutamente nadie, puede lavarse las manos frente a la persona de Jesucristo. Para entender la caída de Poncio Pilato, hay que entender primero el mundo que habitaba, la naturaleza del poder que representaba y la geografía emocional de su mandato. Pilato no vivía en Jerusalén. Su residencia oficial estaba en Cesarea Marítima, a unos 104 kilómetros al noroeste de la Ciudad Santa, en la deslumbrante costa del mar Mediterráneo. Hay que imaginar Cesarea con la mayor fidelidad histórica posible para comprender la mente de este gobernador romano. Era una ciudad construida décadas antes por Herodes el Grande en honor a César Augusto, diseñada específicamente para ser una Roma en miniatura implantada en el Medio Oriente. Tenía calles pavimentadas con un sistema de drenaje subterráneo avanzado, un teatro semicircular frente al mar con capacidad para 4.000 espectadores, un hipódromo masivo para carreras de carros y un templo monumental dedicado a la diosa Roma y al emperador, visible desde el horizonte marítimo para cualquier barco que se acercara a su puerto artificial. Allí, rodeado de mármol blanco, de estatuas paganas imponentes, de la brisa salada del Mediterráneo y del orden militar predecible de sus legiones, Pilato se sentía seguro. Jerusalén, por el contrario, era para él un laberinto sofocante de callejones estrechos, de fervor religioso incomprensible, de olores a incienso y sangre, de sacrificios continuos que le resultaban profundamente ajenos y amenazantes. Pilato solo subía a Jerusalén durante las grandes fiestas judías, específicamente en la Pascua, cuando la población habitual de la ciudad pasaba de unos 80.000 habitantes a más de 250.000 de peregrinos fervorosos, y el riesgo de sedición o amotinamiento requería la presencia de la autoridad romana con tropas de refuerzo fuertemente armadas. Los estudios arqueológicos de las últimas décadas han revelado detalles fascinantes sobre su posición real en la maquinaria del imperio. En el año 1961, un equipo de arqueólogos italianos liderado por Antonio Frova hizo un descubrimiento que sacudió el mundo académico.
En las ruinas del teatro de Cesarea Marítima encontraron un bloque de piedra caliza de unos 82 centímetros de alto, que había sido reutilizado como un simple escalón. En esa piedra, grabada en latín clásico, se leía una dedicación al emperador Tiberio, Tiberieum, Pontius Pilatus, Praefectus Iudaeae, Poncio Pilato, prefecto de Judea. El término latino que la arqueología recuperó es teológicamente e históricamente crucial. No era simplemente un procurador, un administrador financiero encargado de los impuestos, como se le llamó erróneamente en siglos posteriores. Un prefectus era, ante todo, un comandante militar. Su mandato principal no era la diplomacia sutil, era la imposición del orden romano mediante la fuerza bruta. Y los registros históricos seculares de la época, particularmente los escritos de Flavio Josefo y del filósofo judío Filón de Alejandría, nos pintan un retrato de Pilato con una austeridad que golpea. Filón cita una carta histórica que describe a Pilato como un hombre de naturaleza inflexible, arrogante y cruel, responsable de una administración caracterizada por sobornos, insultos, robos, atropellos, crueldades, ejecuciones continuas sin juicio previo y una ferocidad incesante y sumamente dolorosa. Pero hay algo más profundo que la geografía o la simple crueldad militar para situar con precisión lo que ocurrió en ese juicio del Viernes Santo y en los años que siguieron. Para entender el terror paralizante de Pilato en el pretorio frente a Jesús, hay que entender primero la política interna de Roma en esa década específica. Pilato había sido nombrado prefecto en el año 26 de nuestra era por la influencia directa de Lucio Elio Sejano, el poderoso comandante de la Guardia Pretoriana en Roma, y un hombre conocido por su hostilidad hacia los judíos. Mientras Sejano tuvo el favor absoluto del emperador Tiberio, Pilato actuó en Judea con una arrogancia casi temeraria, sintiéndose protegido por el segundo hombre más poderoso del mundo. Introdujo estandartes militares con la imagen del emperador en Jerusalén en la oscuridad de la noche, provocando una rebelión masiva y pacífica que casi termina en un baño de sangre. Confiscó fondos sagrados del tesoro del templo, el dinero intocable conocido como corbán, para financiar la construcción de un acueducto, y cuando la multitud protestó en las calles, infiltró soldados romanos vestidos con ropas civiles entre la gente, ordenándoles sacar garrotes ocultos y masacrar a decenas de judíos desarmados en medio del tumulto. Sin embargo, en el año 31, todo el universo político de Pilato colapsó. Sejano fue acusado de alta traición y ejecutado brutalmente por orden de Tiberio. De repente, todos los protegidos de Sejano, a lo largo y ancho del imperio, quedaron bajo una nube letal de sospecha. Tiberio, un emperador anciano, profundamente paranoico y aislado en su villa en la isla de Capri, comenzó a ejecutar a senadores, gobernadores y militares, a cualquiera que pareciera remotamente desleal, utilizando la temida Lex Majestatis, la ley de traición imperial. Cuando llegamos a la madrugada de la Pascua del año 33, Pilato no es el gobernador arrogante de sus primeros años. Es un hombre aterrorizado. Es un burócrata acorralado que sabe perfectamente que está a un solo error político, a un solo disturbio en Jerusalén de ser llamado a Roma, juzgado por traición y ejecutado. Su margen de error es absolutamente cero. Y es exactamente en este contexto de fragilidad política extrema que en la madrugada del Viernes Santo, los líderes del Sanedrín llevan a un prisionero maniatado, golpeado y silencioso a las puertas de su palacio temporal, la fortaleza Antonia o el palacio de Herodes. El Evangelio de Juan, en sus capítulos 18 y 19, registra este encuentro monumental con una economía de palabras que contiene un mundo entero.
Los acusadores judíos se niegan a entrar al pretorio pagano para no contaminarse ceremonialmente antes de comer la Pascua. Así que Pilato, el representante de Roma, tiene que salir al balcón de piedra a escuchar la acusación. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, declaran con una insolencia calculada. Pilato, irritado por la interrupción y el desprecio, les dice: «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Pero la respuesta de la élite religiosa sella el destino del prefecto y activa la maquinaria de la profecía. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pilato se da media vuelta y entra de nuevo al pretorio, ordenando que le traigan al prisionero. El juez romano y el prisionero Galileo quedan a solas en la penumbra del palacio. Es uno de los diálogos más densos y cargados de significado teológico en toda la historia de la revelación bíblica. Pilato, mirando al hombre desfigurado frente a él, pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús no responde como un prisionero aterrado suplicando por su vida. Responde con la majestad serena del soberano del universo, interrogando a su propia criatura. ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato, intentando desesperadamente mantener la superioridad romana, exclama con desdén: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y aquí, en la quietud de ese salón romano, Jesús pronuncia la frase que desmantela para siempre toda la estructura del poder humano. Una declaración que resuena a través de los siglos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no está diciendo, como muchos han malinterpretado, que su reino es una realidad etérea, mística y espiritual que no tiene ningún impacto en la tierra. Está declarando el origen de su autoridad. Su reino no deriva su poder de las fuentes corrompidas de este mundo. No se sostiene sobre la violencia. No necesita espadas de hierro, no necesita legiones marchando, no necesita la aprobación del Senado romano, ni el sello de cera de Tiberio. Es un reino que opera con una autoridad superior, eterna e inquebrantable. Pilato, captando únicamente la palabra política que le interesa, dice: «Luego, ¿eres tú rey?» Jesús responde: «Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». El término griego que el apóstol Juan usa aquí para verdad es aletheia. En la profundidad de la filosofía y el lenguaje antiguo, aletheia significa literalmente el estado de no estar oculto, la realidad evidente, inmutable y absoluta, que permanece en pie cuando se quitan todas las ilusiones, todas las mentiras y todas las sombras. Jesús no está ofreciendo una teoría filosófica interesante para debatir. Se está presentando a sí mismo como la realidad fundamental y definitiva del universo. Pilato, el político cínico, el hombre que ha sobrevivido en el nido de víboras de Roma a base de mentiras, sobornos, traiciones y compromisos morales, lanza la pregunta que define a toda la civilización moderna. ¿Qué es la verdad? No espera respuesta. Da media vuelta y sale de nuevo hacia la multitud. Pilato sabe que Jesús es inocente. Lucas lo registra con una sobriedad significativa. Ningún delito hallo en este hombre. Intenta una serie de maniobras evasivas para no tener que tomar una decisión. Al enterarse de que Jesús es de Galilea, intenta transferir la jurisdicción a Herodes Antipas, quien estaba en Jerusalén por la fiesta. Pero Herodes, después de burlarse de Jesús, se lo devuelve vestido con una ropa espléndida.
Pilato luego intenta el compromiso. Lo castigará severamente y lo soltará. Ordena la flagelación, un castigo romano brutal ejecutado con el flagrum, un látigo con incrustaciones de hueso y plomo, diseñado para arrancar la carne de la espalda. Los soldados tejen una corona de espinas, le ponen un manto púrpura, lo golpean en el rostro y Pilato lo presenta a la multitud ensangrentado diciendo: «He aquí el hombre, ecce homo». Es un intento patético de evocar piedad, demostrar que el prisionero ya ha sido humillado lo suficiente y no representa ninguna amenaza para Roma. Pero los líderes religiosos conocían perfectamente el punto débil del gobernador. Conocían su terror paralizante a Tiberio. Cuando Pilato intentó liberar a Jesús por última vez, sacaron su arma política más letal, una frase calculada con una precisión devastadora. Juan 19:12 lo registra con frialdad histórica. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Amicus Caesaris, amigo del César». En la compleja estructura del sistema imperial romano, esto no era una expresión casual de cariño o simpatía. Era un título oficial, un estatus político de inmenso valor y protección. Perder la designación de amigo del César significaba caer inmediatamente bajo la ley de traición. Significaba la ruina absoluta, el exilio, la confiscación de todos los bienes y casi con toda seguridad una orden de ejecución implacable. Al escuchar esa amenaza apenas velada, Pilato colapsó internamente. La balanza en su mente sopesó en fracciones de segundo la vida de un profeta judío inocente contra su propia carrera política, su estatus, su riqueza y su propia respiración. Y eligió su respiración. Mateo registra el momento culminante de la hipocresía humana. Pilato pide agua y frente a la multitud enfurecida se lava las manos diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Es una escena de una ironía teológica asombrosa. Un gobernador pagano romano, adoptando un ritual de purificación judío descrito en el libro de Deuteronomio, creyendo absurdamente que un poco de agua en una palangana de bronce podía limpiar la culpa moral de asesinar al Hijo de Dios. Entregó a Jesús para ser crucificado. Redactó el título de condena, el Titulus Crucis, escrito en hebreo, griego y latín: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Cuando los sacerdotes protestaron pidiendo que cambiara la redacción a que él dijo ser rey, Pilato, en un último y mezquino intento de afirmar su autoridad perdida, respondió: «Lo que he escrito, he escrito». El viernes ha terminado. El cielo se oscureció durante 3 horas sobre Jerusalén, un fenómeno que debió llenar de terror supersticioso al gobernador romano en su palacio. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y el domingo por la mañana, los guardias romanos que Pilato había asignado para custodiar la tumba regresaron con la noticia más desestabilizadora que un funcionario del imperio podría recibir. La tumba estaba vacía. La piedra de más de 1 tonelada había sido removida y no había cuerpo. Pilato permitió que los líderes religiosos sobornaran a sus propios soldados para propagar la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían, una infracción militar que normalmente se castigaba con la muerte, pero que Pilato ignoró convenientemente para mantener la paz. Pero la historia de Poncio Pilato no terminó en la mañana de la resurrección. Siguió gobernando, siguió respirando, siguió oprimiendo, siguió intentando mantener su frágil control sobre una provincia que lo odiaba profundamente. Durante 3 años más, desde el año 33 hasta el año 36, Pilato continuó en el poder, pero la sombra de esa cruz y la paranoia de su posición lo volvieron aún más errático y violento.
Y fue precisamente esa crueldad desenfrenada la que provocó su caída definitiva. El evento que selló su destino no ocurrió en Jerusalén, sino en Samaria. Josefo, el historiador judío del primer siglo, narra el evento histórico de su destitución con un nivel de detalle que confirma la naturaleza inalterable de Pilato. En el año 36 de nuestra era, un líder mesiánico samaritano, un falso profeta, convenció a una gran multitud de que subieran con él al monte Gerizim, la montaña sagrada de Samaria. Les prometió que allí desenterraría los vasos sagrados del tabernáculo que, según su antigua tradición, el mismísimo Moisés había escondido en ese lugar siglos atrás. La multitud, llena de fervor religioso y algunos de ellos armados por precaución, se congregó en un pueblo llamado Tiratana, en la base del monte, preparándose para el ascenso. Pilato, sumido en la paranoia y viendo sedición, rebelión militar y traición en cualquier movimiento de masas, no esperó a investigar. No envió emisarios diplomáticos, no intentó dispersar a la multitud pacíficamente. Envió a la caballería pesada y a la infantería romana fuertemente armada. Las tropas imperiales cayeron sobre los samaritanos con una violencia desproporcionada y brutal. Fue una masacre absoluta. Mataron a cientos de peregrinos en el lugar. Tomaron a muchos otros prisioneros. Y Pilato ordenó la ejecución inmediata y sin juicio de todos los líderes y nobles samaritanos capturados. No hubo interrogatorio, no hubo tribunal, solo sangre derramada en la base de la montaña sagrada. Pero esta vez, Pilato había calculado mal. Los samaritanos masacrados no eran rebeldes armados planeando una insurrección contra Roma. Eran peregrinos religiosos persiguiendo una reliquia. El Consejo de Ancianos de los Samaritanos, indignado por la matanza injustificada, envió una delegación urgente a Antioquía, a la sede de Lucio Vitelio, el gobernador de Siria y superior directo de Pilato en la jerarquía romana. Vitelio era un diplomático hábil, un hombre de inmensa influencia en Roma, de linaje noble, y entendió de inmediato que la incompetencia, la paranoia y la crueldad de Pilato estaban a punto de incendiar toda la región del Medio Oriente y provocar una guerra a gran escala. Vitelio intervino con una autoridad aplastante. Envió a su amigo Marcelo para hacerse cargo de la administración de Judea y destituyó a Poncio Pilato de su cargo de prefecto de manera fulminante. Le ordenó que empacara sus pertenencias y emprendiera inmediatamente el largo viaje a Roma para responder por sus crímenes y su mala administración directamente ante el emperador Tiberio. Hay que imaginar por un momento la humillación aplastante de ese viaje. El hombre que se había lavado las manos en un cuenco de plata en Jerusalén, creyendo que controlaba la historia, el hombre que había pronunciado con arrogancia, lo que he escrito, ahora estaba siendo devuelto a Roma en desgracia absoluta, despojado de su título, despojado de sus legiones, despojado de su poder. Era el final del año 36 o principios del 37. El mar Mediterráneo en invierno era traicionero, peligroso, y las tormentas obligaban a los barcos a avanzar lentamente, deteniéndose en múltiples puertos. Durante semanas o meses de navegación, Pilato tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre su caída. Había sacrificado a un hombre completamente inocente llamado Jesús de Nazaret, específicamente para proteger su puesto, para evitar un motín y para mantener el favor del emperador. Había cedido al chantaje, decía sueltas, no eres amigo de César. Y ahora, apenas 3 años después, había perdido su puesto de todos modos por masacrar a otros inocentes y estaba navegando directamente hacia el juicio implacable del César que tanto temía. La ironía divina operaba con una precisión quirúrgica que estremece. Todo lo que Pilato intentó salvar mediante la injusticia, lo perdió de todas formas.
Los registros históricos nos dan un detalle final que parece orquestado por la providencia misma, la firma de Dios en la historia. Mientras el barco de Pilato se acercaba a las costas de Italia, tras semanas de navegación ansiosa, en la primavera del año 37, el emperador Tiberio murió. Los registros calculan que falleció el 16 de marzo del año 37. Cuando Pilato finalmente desembarcó y pisó las calles de Roma, preparándose para enfrentar la ira del emperador, el hombre al que tanto temía, el hombre por el cual había condenado al Hijo de Dios, ya era un cadáver frío. El nuevo emperador, Calígula, un joven de inestabilidad mental profunda y crueldad legendaria, asumió el trono del imperio. A partir de este punto preciso, el registro histórico secular guarda silencio. Josefo no nos dice qué dictaminó Calígula sobre el caso del exprefecto de Judea. Pero la tradición cristiana primitiva, registrada por el historiador Eusebio de Cesarea en el siglo IV, afirma que Pilato cayó en tal desgracia bajo el nuevo régimen imperial de Calígula, que fue exiliado a la Galia, a la actual ciudad de Vienne en Francia, donde, abrumado por la desgracia política, la pérdida de su honor romano y el tormento incesante de su propia conciencia, terminó quitándose la vida. Otras tradiciones medievales vinculan su muerte al monte Pilatus en Suiza, diciendo que su espíritu atormentado aún agita las oscuras aguas del lago Alpino. Es completamente posible, aunque imposible de verificar con certeza histórica mediante documentos primarios, que el exilio solitario y el suicidio hayan sido el final físico de este prefecto. Pero lo que es históricamente innegable, lo que ninguna fuente debate, es que Pilato desapareció de los registros del poder para siempre. Su carrera fue destruida, su nombre fue borrado de los anales de la gloria imperial que tanto codiciaba. El Salmo 2, escrito por el rey David aproximadamente 1000 años antes de ese Viernes Santo, había descrito esta colisión de poderes con una precisión que no deja espacio para el accidente. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ese Viernes Santo, el poder imperial pagano representado por Pilato y el poder religioso representado por el Sanedrín se unieron en un pacto letal para intentar extinguir la luz del mundo. El profeta Isaías, escribiendo 700 años antes, había declarado en el capítulo 10: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos». El sumo sacerdote y el prefecto romano estaban cumpliendo la profecía bíblica en tiempo real, ignorando por completo que, al condenar al Hijo de Dios, estaban firmando su propia sentencia histórica y eterna. La profecía de Daniel capítulo 2 sobre la piedra cortada no con mano humana que golpea la estatua de los imperios terrenales y la desmenuza, se estaba cumpliendo en el silencio de esa tumba vacía que Pilato intentó sellar. Había una paradoja terrible en esa historia. Lo que a los ojos humanos parecía una derrota absoluta de Jesús de Nazaret, el juicio final sobre un profeta fracasado, era en la dimensión espiritual inquebrantable el juicio final sobre Poncio Pilato y sobre el sistema del mundo que él encarnaba. El gobernador que se sentó majestuosamente en el tribunal de piedra, en el lugar llamado Gabata, para juzgar a Dios, terminó siendo juzgado por la historia, por la arqueología y por la eternidad. Era un hombre de Roma, era un soldado del imperio, era un burócrata atrapado en una provincia que no comprendía. Era en ese instante decisivo el instrumento ciego de una redención cósmica que no podía ver ni entender. Y aquí me dirijo directamente a ti. Quiero que te detengas aquí un momento y lo sientas de verdad. Quiero preguntarte algo de corazón y quiero que lo lleves al lugar más honesto y vulnerable de tu interior antes de responder.
¿Alguna vez te has encontrado en el pretorio de tu propia vida? ¿Cuándo fue la última vez que el miedo a perder tu posición, tu estatus, tu seguridad financiera, tu reputación o la aprobación de tu círculo social te hizo lavarte las manos frente a una verdad que sabías perfectamente que debías defender? Todos llevamos un pequeño Pilato escondido en el alma. Una voz sutil que nos susurra en los momentos de crisis que la verdad es relativa, que el compromiso moral absoluto es demasiado costoso, que es mucho mejor ceder a la presión de la multitud, ceder a la cultura, que arriesgar nuestra comodidad y nuestra seguridad. Cuando sientes la tentación abrumadora de sacrificar tus convicciones más profundas en el altar de la conveniencia política, profesional o personal, estás de pie exactamente en el mismo pavimento de piedra donde Pilato firmó su propia destrucción. La historia del descenso de Poncio Pilato no es simplemente historia antigua, es un espejo. Nos enseña con una claridad que no deja lugar a interpretaciones alternativas que cualquier seguridad que intentemos comprar al precio de la verdad es una seguridad profundamente ilusoria y temporal. Pilato entregó a Jesús a la cruz para salvar su carrera política y perdió su carrera política de todas formas apenas 3 años después. Todo lo que construimos sobre la cobardía moral tiene fecha de caducidad. Todo reino que no es el reino de Cristo está destinado a desmoronarse y convertirse en polvo, ya sea el majestuoso imperio romano del siglo I o los pequeños y frágiles imperios personales que construimos con tanto esfuerzo en el siglo XXI. Pero la gracia incomprensible del Evangelio, la misma gracia que Jesús le ofreció veladamente a Pilato cuando le dijo: «Ninguna autoridad tendrías contra mí. Si no te fuese dada de arriba, sigue estando disponible para ti hoy. No tienes que vivir esclavo del miedo a los césares de este mundo. No tienes que lavarte las manos frente a la injusticia. Puedes elegir valientemente estar del lado del rey cuyo reino no es de aquí. El rey que no te exige que sacrifiques tu conciencia para pertenecer a su corte, sino que sacrificó su propia vida, derramó su propia sangre para limpiar tu conciencia de obras muertas y darte una seguridad que ningún decreto imperial, ninguna crisis económica y ninguna presión social te podrá quitar jamás». ¿Cuál ha sido ese momento crítico en tu vida en el que tuviste que elegir entre la presión abrumadora de la multitud y la verdad inamovible de Cristo? ¿Cómo te sostuvo Dios cuando elegiste defender la verdad, aunque te costara relaciones, posiciones o tranquilidad? Escríbelo en los comentarios, porque estas conversaciones entre creyentes son una de las formas en que el Espíritu Santo continúa tejiendo la misma red de valentía y fe que la Iglesia necesita desesperadamente en estos tiempos de compromiso moral. Tu testimonio honesto puede ser exactamente la fuerza que alguien más necesita leer para no lavarse las manos hoy. Si este relato histórico y espiritual encendió algo en tu corazón, comparte este video con alguien que en este momento esté enfrentando una decisión difícil o una crisis de integridad. Alguien que esté bajo una inmensa presión, sopesando si debe ceder ante el miedo a perder algo temporal o mantenerse firme en sus convicciones eternas. Sé el mensajero que esa persona necesita para recordar que la soberanía de Dios siempre tiene la última palabra sobre las maquinaciones de los hombres. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora para que cada vez que subamos un nuevo recorrido profundo por la palabra, por la historia documentada y por la arqueología de la fe, tú seas el primero en recibirlo y sigamos caminando juntos, semana tras semana, por las verdades eternas que sostienen y transforman la vida.